Ponga atención a esto. Cuando nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comenzó a demandar dos demandas. Dos. Todo eso está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Empezó a pregonar el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Son las dos demandas del Señor para salvación. Advirtiendo el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, en su mandamiento, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versículo 30 al 31. Entonces, cuando comenzó su ministerio de salvación, el Señor comenzó a demandar el arrepentimiento y advirtiendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó su ministerio de salvación el Señor aquí en la tierra. Marcos 1:15. Y advirtió también el Señor: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Entonces, el hombre está demandado por el Señor a que se arrepienta y crea con fe en el Evangelio. Y estas personas que estarán diciéndole al Señor: Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que deberían de estarle diciendo? Deberían estarle diciendo: Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos como usted lo empezó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación en la tierra? ¿Que acaso no creímos con fe en el Evangelio? Señor, Señor. Pero en vez de estarle diciendo eso, le estarán diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Ahora, el Señor es bien claro al decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21 al 23. Hacer la voluntad del Padre es creer en su Hijo, no tratarlo de mentiroso, darle veracidad a lo que el Señor dice, otorgarle deidad, que Él es Dios, capaz de hacer todo lo que Él quiera, todopoderoso, que nada le es imposible a Él. Y Él nos prometió darnos vida eterna. El Padre miró cuando su Hijo Jesús nos prometió a nosotros vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y ahora el Padre quiere que tú creas a su Hijo. Porque si tú no le crees, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre tu cabeza, está sobre ti, querido amigo. ¿Has creído que Cristo en la cruz te dio vida eterna? ¿O lo dudas? ¿O crees, pero no del todo? Estás dependiendo de ti. Es decir, estás rehusando creer en el Hijo. Te mantienes rehusando creer en el Hijo. Te mantienes rehusando creer en que Cristo, su Hijo, cumplió la promesa que nos dio vida eterna. Eso es creer en el Hijo. Decir: yo tengo vida eterna porque el Hijo de Dios prometió darme vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz. Para tal efecto, Él cargando todos los pecados que yo cometeré durante toda mi vida. Y los expió todos. Los pagó todos Él. Él pagó la cuenta completa de mis pecados. En Juan 8:24, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: a los que no han de creer en Él, a los que han de no creer en Él, a los incrédulos, le advierte y les dice el Señor. Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Yo soy el Redentor tuyo. Yo soy el que he rescatado tu alma, pagando el precio total, completo,
una vez y para siempre. El precio en rescate de tu alma fue pagado de una vez y para siempre. Fue pagado al contado, en forma completa, en forma cash. No que el Señor haya puesto un pie, pagando un pie y que tú tengas que pagar en cuotas. No. El precio en rescate de tu alma fue pagado en forma completa, una vez y para siempre en la cruz del Calvario. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte, pero Cristo murió por todos los pecados tuyos, por todos los pecados míos. Entonces Cristo es el Redentor, aquel que rescata un alma pagando el precio completo en rescate del alma. No hay que pagar ni un centavo más. El alma tuya ha quedado completamente rescatada del infierno, de las garras de Satanás. El Señor le ha dado al alma tuya vida eterna, inmortalidad. Ahora la condena es por no creer. Por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma. O sea, por ser una persona que nunca en su vida le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando el ser humano pierde la inocencia, que es propio de un niñito, queda expuesto a la condena, a la muerte del alma. Porque siempre nosotros somos personas moralmente corrompidas, con una naturaleza pecaminosa. Pero cuando somos niñitos, estamos inimputables, porque estamos en inocencia. Pero cuando ya perdemos la inocencia, que es propia de un niñito, quedamos vulnerables a la condena. Porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que se manifiesta en los niños. A los niñitos inocentes no hay que enseñarle a portarse mal. A los niñitos inocentes hay que enseñarle a portarse bien, porque ya ellos se portan mal algunas veces, ¿verdad? Ya se le está vislumbrando a los pequeñitos la naturaleza pecaminosa y todas esas travesuras que los abuelos le celebran a los nietos, cuando los nietos crecen, se convierten en robo, estafas, homicidio, violaciones, se convierten en actos crueles. Hay niños que son matones, se burlan de otro niño, están mostrando ya la naturaleza pecaminosa que está inherente en todo ser humano. Pero mientras el ser humano está en un estado de inocencia, como dijo Dios, como dijo el Señor, de los tales, de los niños pequeñitos, es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Estando en un estado de inocencia, están inimputables por Dios. Si se muere, se van al cielo, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo dijo el Señor. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia y adquiere el pleno conocimiento de sus actos, ahora queda expuesto a la condena, a la muerte del alma. Porque el ser humano viene con una naturaleza pecaminosa. Venimos así. Pero estamos nosotros protegidos al ser niñitos. Estamos cubiertos. Estamos inimputables. Porque estamos en inocencia. Somos inocentes ante Dios. No sabemos lo que es hacer lo bueno y lo malo. Pero ya cuando ya dejamos ese estado de inocencia, quedamos vulnerables a la condena, a la muerte del alma. Adán y Eva estaban en inocencia, mientras no comían del fruto del conocimiento del bien y del mal. Estaban inimputables. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno, sabiendo el bien y el mal, sabiendo hacerlo. Adán y Eva estaban en inocencia en el huerto del Edén, pero cuando comieron del fruto del conocimiento de saber lo que es hacer lo bueno y lo malo, el conocimiento del bien y del mal, quedaron vulnerables a la condena, a la muerte del alma. Del momento que Adán y Eva comieron del fruto, lo que debieron haber hecho, lo que era lo bueno, era ir a Dios, confesar que habían comido del fruto que Dios les mandó no comer y pedir perdón a Dios por esa falta, y Dios lo hubiese perdonado. Pero en vez de hacer lo bueno, no lo hicieron. Pecaron por omisión de hacer lo bueno. Dios le había dicho a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. El día que Adán comió del fruto, perdió la inocencia y ahora sabía lo que antes no sabía. Antes era inocente, no sabía lo que era hacer lo bueno y lo malo.
ahora sí lo sabía, ahora sí lo sabía. Quedó expuesto a la condena a la muerte del alma. Y cuando él supo hacer lo bueno y no lo hizo, entonces Dios le tomó en cuenta a Adán que él había cometido un pecado por omisión. Y la sentencia contra el pecado, que es la muerte, ¡paf!, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Somos trinos. Y todo ser humano, incluyendo a Adán, incluyéndote a ti, incluyéndome yo, todo ser humano que deja de ser inocente, pierde la inocencia de un niño, queda expuesto a la condena. Y cuando pecamos nuestra primera vez, dejando de ser niño, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y el ser humano entra en un proceso de muerte que para todo ser humano inicia con la muerte del espíritu. Con el tiempo, el proceso de muerte continúa con la muerte física de nuestro cuerpo. Y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿cómo el Señor cumplió la promesa que Él nos hizo de darnos vida eterna, darnos la inmortalidad mediante el Evangelio? Por sustitución, el alma del Señor, su alma, es inmortal. Cristo es inmortal. Él puede morir y volver a vivir. Nosotros no. Cristo sí. Y como Cristo sí puede dejarse imputar con nuestros pecados para Él pagarlo con la muerte y volver a vivir, lo hizo por nosotros. Él paga la cuenta de nuestros pecados. Entonces Cristo se convierte en aquel que nos redime, nos rescata el alma pagando el precio completo. Todos los pecados que nosotros lo cometeremos hasta que nos muramos fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Esto hay que creerlo, porque esta es la verdad bíblica. Esto es evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los míos, los tuyos. En vez de que tú seas condenado a la muerte en el infierno, el juicio y el lago de fuego, en vez de eso, Cristo tomando nuestro lugar, sustituyéndonos judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, dejándonos exento de toda condena. Que no haya ningún pecado que nosotros lo cometamos en este paso por este mundo, que lo tengamos que pagar nosotros. Fueron todos los pecados por Cristo pagados en la cruz del Calvario.